Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez y siempre es de gran bendición poder compartir contigo la palabra que el Señor nos está entregando. Estamos en la congregación donde pastoreamos, mi esposo, el doctor Luis y yo. Estamos deseosos de recibirte en algún momento que nos quieras visitar. Allí tienes la dirección. También tenemos una línea de oración abierta. Y en este momento, en tu programa, Caminando con Dios, hemos iniciado una serie sumamente interesante, las fiestas de Israel. Y es nuestra oración que sea de bendición para ti, que sea de revelación, que el Espíritu Santo de Dios pueda venir y traer a tu corazón una impartición muy especial. En el programa anterior, que apenas inicié, que fue mi introducción a las fiestas, estaba hablando acerca de que las fiestas, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice, son el ayo, son, hablando completo de la ley, el ayo o el tutor que el Señor utiliza para traernos a Cristo. Te decía en el programa anterior que todas las cosas que el Señor entregó en el Antiguo Testamento, en este caso en el Antiguo Pacto, se convierten entonces en sombra de las cosas que han de venir. Las fiestas de Israel son algo que apunta siempre a un aspecto de Cristo que es importante y que es relevante para la redención, no solamente personal, pero también la redención de toda la humanidad. Hay algunas cosas que son interesantes y hoy vamos a ver vamos a hacer una mirada general a lo de las fiestas. El pueblo de Israel se debía reunir 3 veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas. La primera vez que se reunían era durante el mes de Nisán, el día 14, y esto era para celebrar la fiesta de la Pascua o Pesach. Es bien importante porque aquí en este mes, el mes de Nisán, inicia lo que se conoce como el calendario religioso de Israel. Esto es muy importante porque en algunos de los programas yo he hablado acerca de que el calendario hebreo tiene 2 inicios de año. La encontramos, ¿verdad?, durante el tiempo de tabernáculos, que ahorita lo vamos a ver, pero es el calendario civil. Ahí es el calendario civil, y en Pascua es el calendario religioso, Nisán, el mes de Nisán, y esta se convierte entonces en el inicio del año para poder celebrar esta fiesta. Esta fiesta a su vez tiene 2 fiestas más que hay que celebrar, y es panes sin levadura, y esta se celebra entre el 15 al 21, también del mes de Nisán, y luego la fiesta de las primicias de la cosecha, que se celebra al día siguiente del sábado, es decir, exactamente 7 días después que inicia, cuando se dio inicio a Pascua. Bien importante. La segunda vez que el pueblo de Israel se reúne para celebrar fiestas, la encontramos en la fiesta de las semanas, o mejor conocida como fiesta de Pentecostés, es la fiesta de Shavuot. Se celebra durante el 3er mes, y este es el mes hebreo de Sivan, y son 50 días exactos. Para celebrar la fiesta de Pentecostés se cuenta desde el día de la fiesta de la cosecha, o la fiesta de la primicia de la cosecha, que cae un día domingo. Se cuenta 50 días a partir de allí para la celebración de la fiesta de Pentecostés. Luego, la tercera fiesta, que es conocida como las fiestas de las trompetas, Yom Teruah, y esta a su vez tiene expiación, que es Yom Kippur, se celebra el 10 de Tishrei. Luego tabernáculos o Sukkot, que se celebra en el mes 7. Y estas son las fiestas conocidas como fiestas de otoño. En Éxodo, capítulo 23, del 14 al 17, encontramos el mandato del Señor con respecto a estas fiestas. Y dice de esta manera, dice, 3 veces en el año me celebraréis fiestas. Es el mismo Señor hablando a su pueblo. ¿Te acuerdas que en el programa pasado te estoy diciendo que encontramos las fiestas es como sombra de lo que ha de venir? Porque las fiestas nos dan un aspecto de Cristo con respecto al plan de redención. Y esa es la razón real por la que estamos estudiando las fiestas. Ahora, estamos aquí mirando cuando el Señor le entrega a través de Moisés la ley al pueblo de Israel, le está diciendo 3 veces al año me vas a celebrar fiestas. Verso 15 del capítulo 23 de Éxodo dice,
La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Esta es importante porque es la que estamos mencionando como mes de Nisan, que es el otro nombre. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto es muy importante porque en este tiempo el Señor dice, vas a venir a celebrar la fiesta, pero las fiestas tienes que traer una ofrenda. Sigo leyendo aquí en Éxodo 23, ahora verso 16 dice, también la fiesta de la siega o de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí se está refiriendo ahora es a la fiesta de tabernáculos. Entonces dice en el verso 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Esto era por estatuto perpetuo. En el capítulo 34 del mismo Éxodo, de los versos 22 y 23, dice, van a celebrar las fiestas de las semanas, la de las primicias de las siegas del trigo y las fiestas de las cosechas a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Ahora, vamos a ver, te vuelvo a decir, vamos a ver rápidamente la fiesta de la Pascua. Vamos a tratar de ver un poco de cada una de las fiestas, porque luego a lo largo de la serie nosotros vamos a irnos al simbolismo que hay dentro de estas. La primera entonces que encontramos es la fiesta de la Pascua, y nosotros sabemos que la fiesta de la Pascua era una sombra, era una figura de lo que Jesús haría, y tiene que ver con la muerte de Cristo como el Cordero perfecto que debía ser presentado delante del Padre, y ahora sí para la remisión de los pecados de toda la humanidad. No era suficiente entonces que el simbolismo permaneciera, y de hecho vamos a verlo con bastante detenimiento cuando el autor de Hebreos dice que no era suficiente el sacrificio que se ofrecía una vez al año cuando el sacerdote entraba entonces al lugar santísimo para traer esta ofrenda, pero que entonces Cristo tuvo que ser entregado como ofrenda y como sacrificio para remisión de los pecados de la humanidad. Entonces la fiesta de Pascua nos está hablando proféticamente de ese aspecto, de esa revelación de Cristo como el Cordero Pascual, como el Cordero sin mancha, como el Cordero perfecto, que entonces se convertía en la ofrenda y el sacrificio por el pecado. La segunda fiesta, que es los panes sin levadura, nos habla proféticamente del entierro del Mesías, porque sabemos, en primer lugar, y esto lo vamos a ver, te vuelvo a decir de manera bien detallada, cuando el mismo Señor Jesús habla de sí mismo como el pan de vida que descendió del cielo. Él hablando dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y no tenían, y dice, aquel pan que comieron sus antepasados, aquel maná que descendía del cielo, bueno, lo comieron y sin embargo se murieron, pero el que coma de mí va a tener vida eternamente. Y esto tiene que ver entonces con que una vez que el Cordero Pascual, Cristo mismo, es entregado como ofrenda y como sacrificio por el pecado, entonces la parte de su entierro. Y luego la fiesta de los primeros frutos, que tenía que ver al final de los 7 días, que todo es Pascua, tiene que ver con la resurrección del Mesías. Y nosotros podemos ver cómo bíblicamente en el Nuevo Testamento nos encontramos que Jesús cumple con todo el requisito de los tiempos específicos de estas fiestas. Luego nos encontramos la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, y nosotros sabemos que esta fiesta, te decía en la clase pasada, en el programa anterior, que tiene que ver su cumplimiento profético, lo vimos en el día de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva, cuando aquellos 120 en el aposento alto durante la celebración de Pentecostés son investidos con el poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a testificar de manera poderosa acerca de las obras del Señor Jesucristo, y cómo muchos, por aquel testimonio tan poderoso, empezaron a añadirse a la iglesia. La fiesta de las trompetas tiene que ver entonces, porque es parte de, después de allí encontramos
las fiestas de otoño, que inicia con la fiesta de las trompetas, y la fiesta de las trompetas nos habla a nosotros de la segunda venida en un sentido profético ya de los últimos tiempos, de la segunda venida del Mesías, el día del perdón, que es el día del juicio, y las fiestas del tabernáculo, que es el establecimiento final del reino. Sin embargo, quiero proponerte, y es parte de la enseñanza que yo voy a tener, nosotros vamos a ver un nivel de cumplimiento de estas fiestas también a nivel profético, porque nosotros vamos a encontrar que también las fiestas de trompetas tuvo un cumplimiento, ¿cómo? Con el ministerio del apóstol de Juan el Bautista, porque Juan se convirtió en la voz que clamó desde el desierto: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, nosotros podemos ver las fiestas del otoño desde una perspectiva escatológica que ha de cumplirse y lo cual en ningún momento estamos negando en este estudio. Sin embargo, quiero mostrarte que la palabra tiene diferentes niveles de interpretación. Y esto los rabinos establecen que cada pasaje de la Biblia tiene por lo menos 70 niveles de interpretación. Así es que cuando nosotros vemos que en las fiestas de otoño, si estamos diciendo que en las fiestas del verano, con Pascua, encontramos a Jesús siendo el Mesías, ¿verdad? El Cordero perfecto entregado por la humanidad como sacrificio por el pecado, y encontramos entonces que la fiesta de las primicias fue su resurrección, encontramos Pentecostés ya con un primer cumplimiento. Nosotros podemos hablar entonces que también ya las fiestas de otoño tuvieron un primer cumplimiento, sí, porque también es un inicio de año. Si lo vemos simplemente como algo que se da a final de año, pero nosotros podemos contarla también como principio de año si vamos a partir del calendario civil. Y entonces ahí decimos que tabernáculos, que es el inicio del calendario civil en lo que es el calendario hebreo, encontramos entonces que hubo un primer cumplimiento, y esto lo vemos como Juan siendo esa voz profética que se levantó, porque en la Biblia sabemos que trompetas tiene que ver con la palabra profética que prepara el camino del Señor. Y fiesta de trompetas, entonces encontramos a Juan declarando: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego encontramos el día del perdón, que fue, o también día del juicio, y esto es bien interesante porque nosotros sabemos que el estilo de vida del Señor Jesucristo y aún el estilo de vida de Juan se convirtió en un parámetro. Y cuando nosotros vemos que si lo podemos ver desde la perspectiva que nuestros estilos de vida se convierten en aquello que trae el juicio de Dios a las naciones. Me gusta cuando se establece, cuando Jesús lo dijo de esta manera, dice: yo no a ustedes no los condeno, pero la palabra es lo que les condena. Ahora, si ves la palabra simplemente como la declaración, entonces dice, bueno, es algo externo, pero si ves la palabra como la persona de Cristo ahora encarnada en nuestras vidas, sabemos entonces que nuestras vidas, siendo el modelo, lo que emula exactamente lo que es el Señor Jesucristo, nuestra vida se convierte en un nivel de juicio para las naciones. Y tabernáculos, que en el sentido escatológico estamos hablando acerca del establecimiento del reino, cuando el Señor venga por segunda vez, también podemos decir que tabernáculos es Dios con nosotros, Emmanuel, es decir, tiene que ver con ese ministerio de Cristo o de Jesús caminando en la tierra, mostrando su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como lo dijo el apóstol Juan o el evangelista Juan allí en el capítulo 1. Ahora, nosotros podemos también ver una aplicación o una dimensión de las fiestas en su sentido histórico. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros entendemos el sentido histórico de las fiestas, nosotros vamos a poder hacer una proyección de lo que son las fiestas en lo que son los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Nosotros sabemos que Pascua tiene que ver con la liberación de Israel del pueblo de Egipto. Todos nosotros recordamos cuando el Señor, levantando a Moisés de manera sobrenatural en el desierto, cuando se le manifestó allá en la zarza ardiendo y diciéndole que era el Dios de sus padres y que debía ir y presentarse a Faraón y presentarse al pueblo y decirles que el gran yo soy
le había enviado, porque su trabajo era sacar a Israel de Egipto y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, que era la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces Pascua nos habla a nosotros de esa fiesta, de ese momento histórico que se celebra la noche que Israel sale de Egipto. Nosotros sabemos que para ese momento habían venido ya 9 plagas. La última plaga tenía que ver con la muerte de los primogénitos. El Señor le da instrucción de manera específica a Moisés y le dice, dile al pueblo que tiene que buscar a un cordero, y le da todas las instrucciones, todas las especificaciones, cómo debía ser el cordero, cómo debían cocinar al cordero, cómo debían comer al cordero. Y todo esto en el marco de la liberación de Israel de la opresión de Egipto. Así es que Pascua la encontramos entonces en primer término en un cumplimiento histórico o en una manifestación histórica que nos marca a nosotros también en el tiempo venidero, nos marca a nosotros pautas a través de las cuales podemos establecer vamos a decirlo de esta manera, principios proféticos para caminar. Es bien interesante porque dentro de todas las cosas que el Señor le dice que la sangre del cordero tenía que ser rociada sobre los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando el ángel de la muerte mirara aquella marca, no entrara a ese hogar, y entonces eso era lo que iba a salvar, era lo que iba a preservar la vida del primogénito. Así es que es bien importante lo que fue el cumplimiento histórico de esta fiesta. Ahora, el inicio fue anunciado por el tiempo de la cebada o el tiempo de la cosecha de la cebada, y esto es justamente en la primavera. Cuando vemos entonces es panes sin levadura, fue exactamente el cumplimiento histórico en lo que fue la salida real de Israel de Egipto. Encontramos primicias y su primer cumplimiento histórico lo podemos ver, porque si primicias es la resurrección de Cristo, que vimos anteriormente, que nos habla en lo que es el cumplimiento con respecto a Cristo como resurrección, lo vamos a ver en el cumplimiento entonces histórico como Israel atravesando el Mar Rojo, porque literalmente, hermanos, fue morir al ámbito de lo natural para entrar a un ámbito celestial, a un ámbito sobrenatural. Todos nosotros conocemos el momento del cruce del Mar Rojo. Dice la Biblia que Israel queda entre el ejército egipcio y delante de ellos un imposible llamado Mar Rojo. Y en ese momento, cuando Israel empieza a que su fe, su ánimo empieza a decaerse, y el mismo Moisés de repente se sintió incapaz, se sintió también lleno de temor, el Señor le dice, Moisés, es momento de que utilices lo que está en tu mano, y conocemos la historia poderosa del cruce del Mar Rojo. Sabemos cómo el Señor hace que el pueblo atraviese por tierra seca, y por el mismo lugar donde el Señor pasa a Israel de manera gloriosa, es el mismo lugar que el Señor utiliza para sepultar a los enemigos de Israel. Esto es una analogía preciosísima, histórica, real, pero de lo mismo que ocurrió en la muerte y resurrección de Cristo. Dice que en el momento que el Señor es crucificado, que muere, baja, desciende a lo más profundo del Seol. Allí entonces se enfrenta al diablo, le arranca las llaves, le quita el poder y la autoridad, y de manera gloriosa dice que el poder de la resurrección opera sobre Jesucristo, lo levanta de entre los muertos, y ese poder entonces lo sienta en un lugar privilegiado a la diestra del Padre en las alturas. Pero antes de su ascensión, el Señor Jesucristo le entrega a la iglesia la autoridad y le dice, en la misma autoridad que a mí me fue dado, en el mismo poder que a mí me fue entregado, en esa autoridad y en ese poder, ahora ustedes van a hacer de todas las naciones discípulos. Es maravilloso porque realmente es imposible estudiar las fiestas, entender cada aspecto
Cristo, no solamente de lo que ocurre a nivel histórico, pero de lo que es Cristo manifestado en estas fiestas y no emocionarse. Cuando podemos reconocer que el mismo Señor que operó en la historia, el mismo Señor que luego en sí mismo, vamos a decir, celebra las fiestas porque ahora Él es nuestra Pascua. Ahora en Él, porque Él vive, nosotros vivimos, porque sabemos que Él venció la muerte, nosotros también venceremos la muerte. Todas estas cosas, es imposible hablar de esto, conocer esa realidad, entenderla por revelación y no emocionarnos. Realmente es maravilloso. Pero fíjate, seguimos entonces con Pentecostés, y Pentecostés tiene su cumplimiento histórico en el monte Sinaí, cuando se le entrega la ley a Moisés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de revelación. Dice que el Espíritu Santo, que entonces vemos el cumplimiento profético en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 2, sabemos que el Espíritu Santo es el que busca en el corazón, dice que escudriña en el corazón de Dios los misterios y nos los trae a revelación. Y encontramos esta primera figura manifestada de manera histórica cuando Moisés, subiendo al monte, a lo alto, y aún dice la palabra que ver aquel monte daba temor. ¿Por qué? Porque de ahí salían relámpagos, salían truenos, estaba oscuro, era fuerte. Dice que el pueblo de Israel tuvo temor de subir. Sube Moisés y recibe de parte del Señor las leyes. En ese momento, en el momento que Moisés recibe las leyes, aquel pueblo que había salido de la opresión de Egipto, que había sido esclavo por tantos años, se convierte en nación. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo el día de Pentecostés viene sobre aquellos discípulos, ese día nació la nación más poderosa de la tierra, la iglesia, que viene del cielo de Dios, con la gloria de Dios reflejando su fulgor, porque es en el poder y en la unción, en la investidura que viene por el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas que podemos caminar, porque reconocemos quiénes somos. Una nación de sacerdotes, una nación de reyes, somos gente que ha sido escogida por Dios para un tiempo como este, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reconocer nuestro destino profético en el Señor tiene que levantarnos en el tiempo que nos ha correspondido vivir. La iglesia del Señor Jesucristo no fue instituida para de manera pasiva mirar los acontecimientos históricos, sino para ser copartícipe con nuestro Señor del establecimiento de lo que es su orden en la tierra. Para eso el Espíritu Santo vino. Luego encontramos el día de expiación, y esto lo vemos, que es lo que se conoce como Yom Kippur. Es el día en el cual el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y para la administración del perdón de los pecados. Y nosotros sabemos que ya el Señor, según el libro de Hebreos, entró como precursor al santuario, y dice que allí está, y no solamente está abogando por nosotros porque es nuestro abogado intercesor, permíteme usar esa frase, porque está intercediendo por nosotros, pero también lo vemos a él como el precursor, como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, sin genealogía, sin tiempo cronológico, y que es levantado en este orden. Ahora nosotros en su orden somos levantados, y entra como un precursor, abrió un camino para nosotros al lugar santísimo, y hoy nosotros podemos entrar confiadamente, dice el apóstol, al trono de la gracia y hallar paz y oportuno socorro para nuestras vidas. El cumplimiento histórico, luego el cumplimiento en Cristo ha sido maravilloso, pero también sabemos, hermanos, que nosotros un día vamos a mirar a nuestro Señor cara a cara, tal cual Él es, y vamos a morar juntamente con Él, y esto es tabernáculos. Entonces, es la entrada que la vemos a nivel histórica, es como se cumple juntamente con Josué, que es la entrada a la tierra prometida, y Sucot, el gran regocijo. Impresionante, hermanos, porque nosotros también sabemos que cada uno de nosotros, de manera particular ahora, podemos tener posesión de nuestras promesas. Dios le ha entregado a la iglesia promesas que son preciosísimas, dice el apóstol Pedro, y poseer esas promesas en la tierra es algo que nosotros debemos pelear, es algo por lo cual nosotros tenemos que vivir con pasión. Por supuesto que tenemos un día, un lugar juntamente con nuestro Señor eternamente, y creer
en que hay promesas de Dios para nosotros en este tiempo, no quita el hecho de saber que vamos a morar con nuestro Señor eternamente. Pero perder la perspectiva de lo que es una revelación de las promesas de Dios para nosotros en este tiempo produce mucho dolor. Y sabes que hay mucha gente que en este sentido ha perdido la perspectiva porque no entiende que para un tiempo como este el Señor nos levantó. Para un tiempo como este el Señor nos está entregando promesas porque nos convertimos ahora nosotros como somos primicias en las manos del Señor. Puedo seguir hablando muchísimo porque realmente a mí me emociona hablar de estos pasajes, pero ya mi tiempo se acabó. Pero quiero decirte esto, hermano, y ahora te lo quiero decir en la autoridad que el Señor me ha dado. Estamos en un momento tan importante donde reconocer lo que nos ha correspondido vivir, entender las estrategias y la habilitación sobrenatural que el Señor ha traído sobre su pueblo en este tiempo, poder asumir el desafío, son cosas que van de la mano y que son muy importantes para nosotros. Como Iglesia de Cristo, caminar entonces en ese desafío, creo que es el gran llamado que tenemos para este tiempo. Somos gente, somos una iglesia poderosa, gloriosa, caminando en medio de las naciones de la tierra, proclamando y declarando que nuestro Señor Jesucristo es el único Rey y el único soberano que gobierna con poder y con autoridad. Es nuestro privilegio ser una parte importante, activa en los planes de nuestro Dios en los últimos tiempos. Quiero invitarte a que sigas sintonizando esta serie. Vamos ahora, a partir de aquí, voy a hablarte de una manera muy particular en el simbolismo de cada fiesta. Y tengo la convicción, no solamente que vas a ser muy bendecido, sino que vas a crecer a un nivel de revelación que tú no te habías imaginado. En el nombre de Jesús quiero declarar que la palabra que estoy compartiendo contigo se convierte en un ancla para tu vida para caminar en este tiempo. Te bendigo con revelación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te espero en mi próximo programa.